Hola, en este video vamos a resolver un famoso problema clásico, ¿sí? Toda esta serie de problemas son clásicos, en donde nos piden optimizar el área de un terreno que está restringido por un lado del río y que nos dicen que lo vamos a cercar y tenemos 2.400 metros para poder cercarlo. Entonces, vamos a empezar con los diferentes pasos que vimos en el video anterior, que se los resumí aquí. Lo primero que tenemos que hacer, pues, como vimos en los pasitos, es dibujar, ¿sí? Entonces es un diagrama en donde nosotros, en este diagrama, pues tratemos de poner toda la información que nos da el problema. Dicen que tenemos aquí un río y que ustedes de este terreno, que es rectangular, van a nada más acercar estos tres lados. Entonces le voy a llamar yo a esto Y y X. Y eso es parte de lo que ven en el diagrama. También van las variables, porque si no, ¿de qué me sirve hacer dibujitos? Entonces tenemos ahí estos tres, está restringido por el río, y me están diciendo a mí que yo tengo nada más 2.400 metros de cerca, ¿sí? Que es obviamente la que voy a repartir en estos tres lados, y lo que yo quiero es encontrar el área máxima, ¿sí? O eso es lo que a mí me interesa optimizar, el tamaño del terreno para poder tener el área máxima. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Aquí está parte de lo que me están dando. Tengo 2.400 metros de cerca, necesito maximizar o optimizar el área, y aparte de eso, a mí me interesa encontrar las dimensiones del terreno. Y aquí básicamente está en nuestro diagrama el entender el problema, ¿sí? Hacer un dibujito, ver qué datos tengo la cerca, qué tengo que maximizar o qué tengo que optimizar, en este caso el área, y lo que me piden, ¿verdad? Porque esto es lo que está asociado con el último pasito, las dimensiones del terreno. Entonces ya tengo esto. Entonces nos vamos a pasar a la parte de la restricción. Y esta restricción es la que está asociada justamente con el numerito, ¿sí? Entonces aquí nos dan que la restricción es de 2.400 metros de cerca. O sea, ¿y qué es lo que vamos a acercar nosotros? Vamos a acercar todo esto. Vamos a acercar dos Y más una X, y todo esto va a ser igual a 2.400. Y de aquí es donde nosotros vamos a despejar de una vez alguna de las dos variables. De hecho, pueden despejar lo que ustedes quieran. Yo voy a despejar X. Entonces, si yo despejo X de aquí, X me queda 2.400 menos 2Y. Y aquí es donde voy a analizar yo para qué valores esto es válido. Entonces, para poder ayudarme a esto, yo sé que la X y la Y tienen que ser positivas porque estamos hablando de terrenos, pues tiene sentido. Y aquí vamos a hacer algo para encontrar el otro borde en donde va a estar la X. Entonces, vamos a hacer algo simple. Si nosotros hacemos Y igual a 0, todo esto se va, y X es igual a 2.400, ¿sí? Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos la X es igual a 0, desde aquí, entonces nos hubiera quedado aquí que la Y es igual a 1.200. Y entonces justamente hacer esos ceros es lo que nos va a ayudar a entender cuáles son los límites que restringen el problema. Un dato aquí es que obviamente si nosotros asumimos que X vale 0, pues solo tengo dos lados, y ese sería como el caso extremo, o sea, no hay terreno. O si yo asumo que la X vale los 2.400, entonces no tengo altura, entonces solamente tengo una cerca al lado del río. Entonces son los dos extremos posibles de mis valores asociados a X y a Y. Entonces aquí voy a aclarar algo, que la Y puede estar entre 0 y 1.200, que son los extremos, y esta puede estar entre 0 y 2.400, ¿sí? Que es obviamente donde se den nuestros ceros. Entonces ya tenemos ahí parte de nuestra restricción, que sería esta despejada, y parte del dominio de nuestra función. Ahora, ya que tenemos todo esto listo, pasamos al paso 3. Y en el paso 3 es encontrar la función que nosotros queremos optimizar. Y en este caso lo que nos interesa optimizar es el área. Entonces lo voy a poner aquí. Nos interesa encontrar el área máxima, ¿sí? O maximizar el área, como ustedes lo quiero, que me gusta más así. Vamos a maximizar el área. Entonces vamos a tener aquí maximizar el área. Porque esto lo voy a poner aquí para poder acordarme después que cuando use cualquiera de todos los criterios o métodos, lo que tengo que buscar es siempre que me dé un máximo. Entonces ya tenemos esto aquí. Entonces vamos a plantear una ecuación para el área. Entonces, en el caso del área, pues el área de nuestro terreno es un rectángulo, sabemos que es
X por Y. Y entonces por eso es que les decía que aquí el área es una función que depende de dos variables. Entonces eso no lo puedo derivar a una. Ya cuando pasen a otras mates lo van a poder hacer. Entonces necesito reescribir esta área que tiene dos variables en términos de una sola variable. Cuando esto depende de dos variables, se suele escribir de esta forma. Área en función de X y Y es igual a X por Y. Entonces eso todavía no lo podemos derivar, entonces lo vamos a reescribir como el área, ya sea solo en términos de X o solo en términos de Y. Y para eso nos sirvió el despeje que hicimos acá. Se los voy a ir marcando en color, no sé qué color, azul. Eso es lo que voy a estar usando allá. ¿Sí? Entonces lo voy a cambiar por la X y nos va a quedar que el área ahora va a quedar todo en términos de Y. Es igual a esto que puse en el cuadrito, 2400 menos 2Y multiplicado por la Y que ustedes tienen ahí. Entonces ya nos quedó una función de área que depende únicamente de Y. La pueden arreglar un poquito o la pueden dejar ahí, ustedes deciden, depende de qué quieran derivar, porque eso es lo que vamos a derivar. Y entonces nos va a quedar aquí que el área en términos de Y es 2400Y menos 2Y cuadrado. Y eso consiste nada más en encontrar el paso número 3. La función que nosotros queremos optimizar o a la que le queremos encontrar los máximos y mínimos en función de una sola variable. 4. ¿Sí? 4. Y entonces aquí nos vamos a encargar de derivar y encontrar los puntos críticos. Y entonces derivamos esta función del paso 3. Entonces aquí nos queda a' de Y. Aquí nos va a quedar igual. 2400, estoy derivando todo respecto a Y, menos 4Y. Fin del problema. Derivamos y luego encontramos los puntos críticos. Que los puntos críticos es donde la derivada valga 0 o no exista. Como es un polinomio, pues existe para todos los reales, así que solo nos interesa buscar donde la derivada no existe. Entonces nos queda igualar a 0. Donde la derivada es igual a 0, perdón. Nos queda aquí 2400 menos 4Y, despejamos y entonces nos queda que Y es igual a 2400 sobre 4. Entonces esto me da 600, ¿sí? No estoy poniendo unidades todavía porque pues las pongo hasta el final que yo quiera responder. Y ahora, ya que tenemos este 600, nos interesa el paso 5, que el paso 5 consiste en decidir si lo que yo encontré es realmente un máximo o un mínimo. No decidir, sino que más que nada comprobar si lo que encontré es máximo o mínimo absoluto. Entonces, ya que tenemos esto, pues puedo utilizar cualquiera de los tres métodos. Método del intervalo cerrado, criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. ¿Y por qué puedo hacer aquí los tres? Porque método del intervalo cerrado, porque la función está definida dentro de un intervalo cerrado, o sea, de 0 a 1200. Puedo utilizar criterio de la primera derivada, porque pues siempre lo puedo aplicar, ¿verdad? Y aparte porque yo tengo también de dónde a dónde está esto definido, de 0 al punto crítico, del punto crítico al otro, ¿no? Y puedo utilizar criterio de la segunda derivada aquí también, porque la segunda derivada de esto está facilita. Entonces voy a usar los tres. No hay que hacer los tres, sino que hay que elegir nada más uno de los tres para poder trabajar, ¿verdad? Entonces voy a usar aquí los tres para que vean cómo se usa. Método del intervalo cerrado. Entonces el método del intervalo cerrado consistía en que yo iba a evaluar los extremos y el punto crítico, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría, evaluamos los extremos, 0 y 1200 en nuestra ecuación que optimizamos. Área evaluada en 0, área evaluada en 1200 y área evaluada en nuestro punto crítico. ¿Sí? Era 1600. Y el más grande de todos estos era el máximo absoluto y el más pequeño de todos estos era el mínimo absoluto. Entonces nos quedaría A de 0. Y aquí también hay que pensar un poquito, ¿sí? Área evaluada en 0, o sea, cuando la Y para mí vale 0. Aquí esto no existe, no hay área encerrada. O bien, viéndolo aquí, si sustituyen 0 por lo que sea, nos queda 0. En 1200 pasa exactamente lo mismo. 1200, si se dan cuenta, es como que solo tengamos este lado y este lado. No hay área encerrada. O bien, lo meten aquí, 2 por 1200, 2400 y les queda 0. Y el área en 1600, cuando lo evalúan, aquí, ¿verdad? Por eso dice A, evaluar en esto. 2400 menos 2 por 600, 1200 por 600, nos da 72.000.
Obviamente es el más grande de los tres, por lo tanto ustedes concluyen que este para ustedes es su máximo absoluto. Ya que tenemos esto, aparte de hacerlo del método del intervalo cerrado, lo podemos usar con el criterio de la primera derivada. Que para utilizar el criterio de la primera derivada, lo que tenemos que hacer es la tabla, ¿no? Y ver si crece, decrece y cómo están cambiando los signos. Entonces, usando el criterio de la primera derivada, empezamos desde aquí, desde el 0 hasta el 600 y del 600 al 1200, ¿verdad? Y entonces construimos nuestra tabla, la misma que hacíamos antes, y vamos a analizar qué le pasa a la derivada, si crece o decrece. Entonces, si yo agarro un número entre 0 y 600, el que yo quiera, y lo sustituyo aquí, en la derivada, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Voy a usar otro colorcito. 2400 menos 4, pongamos un 1, pues. 4 por 1, 4. O sea, nos queda positivo. Ahora, un número entre 600 y 1200 pueden poner 700, ¿sí? Entonces nos queda 4 por 700 y 2400 menos 2800 nos queda negativo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si la primera derivada para nosotros está cambiando de positiva a negativa, ustedes tienen aquí un máximo. Y eso sería justificando con el criterio de la primera derivada. Y por último, también pudieron haber aplicado criterio de la segunda derivada, y vuelvo a hacer énfasis en que no hay que hacer los tres, hay que elegir uno. Y este lo voy a aplicar siempre y cuando la segunda derivada sea fácil. Si no está fácil, ¿para qué? No perdamos tiempo. Entonces el criterio de la segunda derivada, miremos, nos consiste en agarrar a y volverla a derivar. A prima y a doble prima de y, mejor dicho. Entonces aquí, derivada de una constante es 0, y derivada de 4y es menos 4. Y aquí quedó lo más fácil, porque si la segunda derivada es negativa, yo sé que la función entonces va a ser cóncava hacia abajo. Y si la función es cóncava hacia abajo, quiere decir que ustedes ahí, en donde la derivada, la primera derivada era 0, ¿sí? Lo que ustedes tienen es que van a tener un máximo. Entonces cualquiera de los tres criterios me sirve, pero elijan solo uno. Depende mucho de nuevo de la función. Entonces ya que tenemos esto, pues paso 6, que sería la parte final del problema, y sería responder. ¿Qué fue lo que me pidieron a mí en el problema? Encontrar las dimensiones del terreno. ¿Qué tamaño tiene todo esto? Entonces me interesa cuánto vale X y cuánto vale Y. Puedes responder con un dibujito o simplemente poniendo X vale tanto y Y vale tanto. Entonces, aquí, la respuesta final. Nuestro tamaño del terreno. A mí me gusta responder con dibujito porque siento que es mucho más fácil de entender. Sería el siguiente, ¿sí? Las Y nosotros ya encontramos que valen 600. Entonces aquí son 600 metros. 600 metros, ¿sí? Acuérdense de las unidades, por favor. 600 metros, 600 metros. ¿Y cuánto vale la X? Y para eso nos sirve otra vez la restricción. Porque nosotros encontramos que la X es 2400 menos 2 por 600. O sea, 1200. 2400 menos 1200. Y esto nos da 1200 metros. Ese sería nuestro tamaño del terreno. O si no quieren dibujar, pues ya ponen, ¿verdad? 1200 metros por 600 metros, ¿sí? Y con eso entonces concluiríamos nosotros este video con nuestro primer problema de optimización, que se extendió un poquito porque usé los tres criterios. De nuevo, no tienen que usar los tres, pero es la idea de cómo se van resolviendo. Entonces, si ustedes son ordenados, no deberían de morir en el intento de resolver un problema de optimización, ¿sí? Primero diagrama, retomando un poquito. Primero el diagrama, ver qué información les están dando, qué quieren optimizar y las dimensiones del terreno, o sea, lo que les piden encontrar. Se dan cuenta, todo esto es lo que me dan, lo que me piden. La restricción, que dentro de la restricción también ponemos el dominio. Es una ecuación, a veces está, a veces no está, porque a veces la restricción uno la pone de un solo en el dibujo, de dónde a dónde está definida esta restricción, y eso se encuentra haciendo ceros, si es posible hacer los ceros, de la X o la Y o las variables que estén aquí. Función a optimizar, que en este caso era maximizar el área, y pongo este maximizar, y es importante este maximizar para que yo me acuerde que lo que yo quise encontrar siempre es máximos, máximos o máximos, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. Derivamos una vez ya queda en términos de una variable, encuentran el punto crítico, lo encuentran igualando a 0 o cuando no exista, dependiendo de la función.
5, escoger el criterio. Y por último, la respuesta final, ¿verdad? Y ahora sí, con esto, pues concluimos este video del primer problema de problemas de optimización.